Ya mismo, yo creo. ¿Empezamos? Eso es. Esto. Pues nada, bueno, yo creo que me conocéis todos, que soy Cristina Ramos, que soy neumóloga en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Y bueno, estoy acabando ya la tesis doctoral sobre ecografía torácica, soy un poco friki de este tema. Entonces, la verdad que me encanta hablar de ella porque es una técnica que es bastante sencilla y bastante útil. Una de las cosas que más llama la atención de la ecografía torácica es que como una técnica barata que lleva implantada desde hace años haya tardado tanto en implantarse en el mundo de la patología torácica, ¿no? Y esto es debido a que no vamos a ver una imagen tan nítida como vemos en una, por ejemplo, en un ecocardio o en la ecografía de obstetricia, ya que el aire no transmite bien el radio ultrasonidos. Entonces no vamos a ver una imagen anatómica, vamos a ver artefactos, los artefactos que produce el radio ultrasonidos cuando interacciona con el parénquima pulmonar en función de la cantidad de aire que tenga. Pero bueno, la eco ha venido para quedarse y de hecho ya se considera el quinto pilar de la exploración física. Y es que hasta ahora estábamos todos engañados. La ecografía es el verdadero estetoscopio, ya desde el origen etimológico de la palabra. Si nos vamos a estetos, significa en griego pecho, y escopio significa observar. Con el fonendo no podemos observar. La única manera de observar a pie de cama de forma dinámica y sin emitir radiación ionizante es la ecografía torácica. Así que todos los que trabajamos con esta patología tenemos la obligación de conocerla. Para orientar un poquito la charla, pues primero voy a hablar de la técnica, de material, modos de exploración, después voy a hablar de cómo se ve el pulmón normal y luego voy a ir hablando de patología, de la pared torácica, de la pleura y del parénquima. Si me queréis interrumpir en cualquier momento, me interrumpís y si no, pues al final o como queráis, ¿vale? Quizás es una charla un poquito básica, pero más adelante, si queréis que hagamos otra, pues más en profundidad en algunos aspectos, la podemos hacer sin problema. En cuanto a material que utilizamos para la ecografía torácica, utilizamos fundamentalmente estas dos sondas. La primera de ellas es una sonda lineal. Puedo reconocerla porque la imagen que voy a obtener es una imagen rectangular y se caracteriza por ser una sonda de alta frecuencia. Alta frecuencia en ecografía es definición, pero a expensas de perder un poquito en profundidad. Entonces, esta primera sonda la voy a utilizar cuando quiero ver muy bien la pared torácica o cuando quiero ver al detalle la pleura, cuando me interesa ver bien la línea pleural. La sonda Convex es una sonda que reconozco porque me va a dar una imagen ecográfica más triangular. Es una sonda de baja frecuencia y por tanto poca definición, pero voy a tener más profundidad. Entonces, es una sonda que va a ser muy útil para valoración de derrames pleurales, valoración de neumonías, atelectasias. Con características intermedias está esta sonda de aquí, es la sonda microconvex. Tiene un poquito más de definición que la convex y un poquito más de profundidad que la lineal. Si solo puedo tener una sonda, me quedaría con esta, pero lo ideal sería poder contar con estas dos. La sonda sectorial, que es la que utilizan los cardiólogos, también nos va a valer para valoración de parénquima pulmonar, sobre todo para lo que quieren ver los cardiólogos, que son las líneas B del edema cardiogénico. Pero nos va a perder un poco de nitidez para ver exactamente las características de las consolidaciones. Así que, si puedo elegir, idealmente contar con sonda lineal y con sonda convex. Modos de exploración. Hay un montón de modos de exploración en ecografía, pero los que nos van a valer a pie de cama son estos tres que tengo aquí. El modo B, que es el modo anatómico en el que puedo ir identificando estructuras. El modo M, que me habla de movimiento, me va a mostrar como granulado las estructuras que se muevan y como una línea continua las estructuras que no se muevan. Y después el modo Doppler. El modo Doppler va a colorear en rojo las estructuras que se acercan y en azul las que se alejan. Hay muchos más modos en ecografía torácica, tenemos el 3D, el strain, el Doppler tisular, la elastografía, pero a pie de cama, como os digo, nos van a valer fundamentalmente estos tres, el modo B, modo M y Doppler. Cuando hablamos de ecografía, hablamos de ecogenicidad, para valorar una escala de grises que va del negro al blanco. El negro, esto va a depender de la cantidad de aire que tenga nuestro parénquima pulmonar. Si tengo mucho aire, como el aire conduce mal el radio ultrasonidos, mi pulmón no va a transmitir, a devolver ecos de vuelta, ¿no? Entonces voy a tener una imagen negra, hipoecoica. A medida que voy perdiendo aire pulmonar, mi pulmón se va a volver más hiperecogénico, más blanco. ¿Cuándo va a pasar esto? Pues cuando tengo
líquido intraalveolar en un edema cardiogénico, cuando tengo un aumento del intersticio en el caso de la sepsis. En el punto medio tengo la isoecogenicidad, un color gris, que eso se compara generalmente con la ecogenicidad que tiene el hígado. ¿Cuándo voy a poder ver esta ecogenicidad en el pulmón? Pues cuando tengo un pulmón hepatizado, en el caso de tener una neumonía, en el caso de tener una atelectasia. En ese caso voy a ver esa isoecogenicidad de color gris. ¿Cómo voy a poder explorar el parénquima pulmonar? ¿Cómo pongo la sonda? Fundamentalmente tengo dos maneras de ponerla. El longitudinal, que sería poniendo la sonda así, entonces voy a cortar costilla superior y costilla inferior. Sería esta imagen que tenemos aquí. Al cortar las dos costillas voy a encontrar las dos sombras acústicas de estas costillas. Esta es la forma ideal de empezar la exploración, porque así me voy a orientar qué es lo que está arriba, qué es lo que está abajo, y a partir de ahí voy haciendo el barrido a lo largo de todos los espacios intercostales. Cuando veo algo que me llama la atención en esa línea pleural, lo que hago es giro la sonda y la meto justo entre los espacios intercostales. La imagen que tendría sería esta de aquí. Aquí ya no tengo sombras acústicas de las costillas, veo la pared torácica, la pleura parietal, la pleura visceral y en medio un poquito de derrame. ¿Qué protocolo de exploración tengo que utilizar? Pues el validado y el recomendado en el documento internacional de consenso de ecografía torácica es este que tenéis aquí. Es la valoración de 8 espacios de Volpicelli, en el que valora 4 espacios anteriores y 4 espacios laterales. Con este se puede llegar a diagnosticar la mayor parte de las patologías. Esta es la posición ideal también de valoración de un neumotórax con el paciente tumbado, ya que el aire va a subir hacia arriba. Pero nuestros pacientes no siempre son críticos, no siempre van a estar tumbados, y poder sentarles y hacer una exploración posterior muchas veces nos va a dar más información. Entonces, si mi paciente viene porque se ha dado un golpe y tengo una sospecha de que tiene una fractura costal, no hace falta que valore todos los espacios intercostales, voy a ir directamente donde le duele. Hacemos una ecografía clínica a pie de cama, en el que contar con la información clínica pues nos va a ayudar a hacer una exploración dirigida. Entonces, en función de la sospecha clínica que tenga, si sospecho que tengo un neumotórax o un edema cardiogénico, va a ser mucho más útil hacer una exploración por la cara anterior, siempre haciendo un barrido a lo largo de todos los espacios intercostales. Mientras que si lo que sospecho es que mi paciente tenga una neumonía, un derrame pleural, un tromboembolismo pulmonar, pues es más rentable empezar por la parte posterior. Como digo, la manera general de empezar es empezar con la sonda longitudinal, porque así me oriento qué es lo que está arriba y qué es lo que está abajo. En este caso aquí estoy viendo el bazo, una estructura que está infradiafragmática, y justo por encima veo la línea de la pleura. Aquí esta sombra que tengo es la sombra acústica de la costilla. Una vez que me he orientado y que ya sé qué es lo que está arriba y lo que está abajo, empiezo a hacer un barrido a lo largo de todos los espacios intercostales, siguiendo la línea de la pleura para ir detectando algún foco de alteración. Vamos a ir viendo cómo se ve el pulmón normal, empezando por la pared torácica. En cuanto a la pared torácica, si empezamos la exploración con la sonda longitudinal, hemos dicho que me voy a encontrar la sombra acústica de las costillas. En este caso es la imagen típica de imagen en alas de murciélago. No sé yo muy bien dónde ven aquí el murciélago, se supone que esto es un ala y esto es otra ala. Aquí lo que tengo es pared torácica, una costilla, otra costilla, por aquí la línea de la pleura y por debajo el parénquima pulmonar. Pero os he contado una pequeña mentira. Esta no es la imagen clásica de alas de murciélago. Esta es la imagen de alas de murciélago joven. ¿Por qué joven? Porque si os fijáis, puedo ver la pleura incluso por debajo de las costillas. Puedo ver la pleura porque esta costilla tiene cartílago. Si estuviera completamente osificada, tendríamos una sombra acústica completa. Esto lo voy a ver en los niños o lo voy a ver en la zona cartilaginosa de las costillas. Si giro mi ecógrafo y lo meto justo entre las costillas, la imagen que voy a tener es esta. Primero voy a tener la piel, después una estructura más hipoecoica que es el tejido celular subcutáneo, después la fascia muscular y justo por debajo esa línea hiperecogénica de la pleura que va a guiar siempre mi exploración, por debajo de la cual se encuentra el parénquima pulmonar. Si utilizo el modo M, ese modo que nos hablaba de movimiento, la piel y la musculatura van a aparecer como una línea continua, ya que no se van a mover en el ciclo respiratorio. Mientras que el parénquima pulmonar, si nuestro paciente está respirando,
va a aparecer como granulado. Esta es la imagen de arena de playa. La arena sería mi parénquima pulmonar mientras está respirando y el agua pues sería la imagen que nos da la piel y la musculatura. ¿Cómo vamos a ver la pleura? La pleura podemos verla con una sonda convex, la veríamos así, aquí está entre las dos costillas, esta línea hiperecogénica, y la vamos a ver con mucho más detalle si utilizo una sonda lineal. Va a ser una línea hiperecogénica de menos de 2 milímetros. Vais a ver en algunos textos que dicen que si utilizo una sonda de muy alta frecuencia puedo llegar a ver pleura parietal y pleura visceral. Esto en realidad no es así. Muchas veces se confunde la fascia endotorácica con una de las pleuras. Si la pleura está bien y no tengo ninguna patología, como un derrame pleural que me separe las dos pleuras, no va a ser posible ver la diferenciación entre pleura parietal y pleura visceral. Voy a ver solo una única línea. ¿Qué datos indirectos puedo ver? Datos dinámicos, el signo del deslizamiento o sliding. Cuando la pleura visceral y la pleura parietal están juntas y mi paciente está respirando, la pleura visceral va a deslizarse alrededor de la parietal y voy a ver este signo dinámico, que tiene que estar si el paciente está respirando. Hay otros signos que puedo ver como improntas en la línea de la pleura. Si la pleura llega hasta la pared torácica, va a transmitirme los latidos cardíacos, ¿vale? Esto lo puedo ver en modo B o en modo M. ¿Cuándo voy a perder este signo? Cuando tengo un neumotórax, se mete aire en medio, entonces la transmisión de los latidos no va a llegar a la pared torácica. Y por contrario, ¿cuándo lo voy a ver mucho más acentuado? Si tengo una atelectasia. Si tengo una atelectasia, los latidos se van a transmitir mucho mejor y lo voy a ver mucho más acentuado. ¿Cómo vamos a ver el parénquima pulmonar? Como os digo aquí, no vamos a ver una estructura anatómica, vamos a ver artefactos. Los dos artefactos más importantes que vamos a encontrar son las líneas A, que son líneas horizontales, o las líneas B, que son líneas verticales. Vamos a verlas un poquito más en detalle. Las líneas A son estas líneas que tenéis aquí, son unas líneas equidistantes a la pleura y son un reflejo de esta. Esto es como cuando yo cojo una piedra, la tiro al agua y nos hace como unos arcos, ¿no? Pues en este caso mi piedra es el haz de ultrasonidos que choca con la pleura, cambia la impedancia, empieza a haber aire, entonces me la refleja a una distancia equidistante. Es normal encontrarlo en un pulmón sano, es más, la presencia de líneas A nos habla de una adecuada aireación y nos descarta que tengamos una congestión o incluso una epilepsia. Las líneas B son estas líneas que tenéis aquí, son como rayos de sol, empiezan en la línea de la pleura, bajan hasta abajo de toda la pantalla sin extinguirse, se van a ir moviendo junto con el sliding, junto con el deslizamiento pleural y a su paso borran las líneas A. Estas ya no son tan normales encontrarlas. Estas podemos encontrar hasta 2 líneas dentro de un mismo espacio intercostal. Cuando vemos 3 o más líneas, quiere decir que hay algo en el parénquima que me está haciendo rebotar el haz de ultrasonidos hasta la pleura y este lo vuelve a mandar hacia abajo. Entonces, ese algo puede ser aumento del intersticio, hay aumento de líneas B en la EPID. Este aumento de líneas B los vemos en el COVID, lo vemos en un distrés respiratorio, lo vemos, bueno, pues en el edema cardiogénico. Hay luego algunos truquillos para diferenciar si es por una causa o por otra. Entonces, en este caso no sería una imagen de parénquima normal. Hay un montón de líneas B. Este es el caso de un paciente con edema cardiogénico. Ahora que ya sabemos cómo es la patología pulmonar, o sea, cómo es el tórax normal, vamos a ver cómo es el patológico. Patología de la pared torácica. Es muy útil la eco para detectar una fractura costal. Muchas veces, bueno, yo estando en urgencias, pidiendo parrillas costales, placas de tórax, y yo ahí no veo la fractura por ningún lado. La eco es mucho más sensible para su detección. Lo único que tengo que hacer es coger una sonda lineal y ponerla en longitudinal justo encima de la costilla que le duele al paciente y ahí lo que voy a ver es una interrupción de la cortical. Por aquí tengo una cortical sana y si veis en este punto se interrumpe. Aparte, si es en el momento agudo, esto va a suele estar acompañado de un pequeño hematoma, de un pequeño edema alrededor. Cuando la fractura no es muy grande, hay veces que no veo la separación tan clara y lo que veo son datos indirectos como este que tenéis aquí. Esto es el signo de la chimenea, es como pequeñas líneas A que se cuelan por el punto donde está la fractura. Aquí está la fractura y aquí se cuelan las pequeñas líneas A. Es muy útil también para detectar metástasis óseas, porque se va a ver una disrupción completa de la anatomía de la costilla. La cortical sana está así,
Y mientras que vea esto, pues es algo abigarrado que podría ser un callo óseo, pero si le pongo el Doppler y veo una vascularización aberrante, probablemente sea una metástasis ósea. Me vale también para valorar cómo está el tubo puesto en la pared torácica. Si veis, este tubo está completamente metido dentro de la línea pleural, mientras que este se ha quedado fuera. Ahora hay muchos representantes que venden tubos que son accesibles para verse por ecografía, pero no necesito ningún tubo especial. Si le instilo un poquito de suero fisiológico a través del tubo, mi tubo se va a hacer ecogénico. Entonces es una manera ideal de ver cómo es la colocación del tubo en la pared torácica. En cuanto a la pleura, pues la verdad que los neumólogos nos estrenamos con la ecografía torácica para valoración de los derrames pleurales. Vimos que pinchábamos muy abajo en lo que se conoce como basurero de la pleura para tener una muestra que es mucho más rentable, sin riesgo de sacar un hepatocito ahí de la punción. Y nos era muy útil para evitar iatrogenia. Pero si queremos caracterizar bien un derrame pleural, tenemos que seguir como una serie de pautas. La primera es decir cómo hemos explorado al paciente, si lo hemos hecho sentado o tumbado. Hablar del grosor de la pared torácica hasta que empieza el parénquima pulmonar en centímetros, altura del derrame en espacios intercostales y anchura, pues desde la columna hasta línea medioaxilar, ¿no? Así tenemos perfectamente definido el derrame y podemos hacer un seguimiento con él. Muchas veces a la gente le interesa saber cuánta cantidad de derrame pleural tiene un paciente. Hay distintas fórmulas que se han intentado validar para saber exactamente la cuantía del derrame pleural. Quizá la más práctica es la de multiplicar el grosor del derrame, si esto es la pared torácica y esto es el diafragma, el grosor sería lo que hay desde la pared hasta que empieza mi parénquima pulmonar colapsado. Si esta distancia la multiplico en milímetros por 20, tendremos una idea en mililitros de lo que tiene de derrame pleural. Ahora la RS ha sacado una normativa que nos dice que, bueno, que no utilicemos solo una medida porque esto puede depender de la posición del paciente, de si está ventilado o no, que es mejor que utilicemos dos medidas. Entonces proponen la suma de la altura del derrame por la distancia que hay desde el diafragma a mi pulmón colapsado, que sumemos esas dos medidas, las multipliquemos por 70 y tenemos una idea en mililitros de la cantidad de derrame que tiene mi paciente. Pero en realidad a mí me da un poco igual si el paciente tiene 1,2 litros o 1,7 litros. A mí lo que me interesa es saber qué tengo que hacer con ese derrame. Entonces, para eso tengo una técnica mucho más sencilla, ver los espacios intercostales que le ocupa. Si solo tengo un espacio intercostal, el derrame pleural es pequeño y probablemente el paciente no le pueda hacer ni una toracocentesis diagnóstica porque va a colapsar en inspiración. Si tengo de 2 a 3 espacios, la toracocentesis diagnóstica la puedo hacer sin problemas. De 3 a 4 espacios el derrame ya es moderado y a lo mejor tengo que empezar a pensar en una evacuadora. Y si ya tengo más de 4 espacios y más de 4 espacios con un pulmón colapsado, con ese signo de la medusa, mi paciente no es que se beneficie, es que necesita una evacuación. Las características ecogénicas del derrame nos pueden ayudar un poco a saber la etiología del mismo. De manera que si el derrame es completamente anecoico, completamente negro, probablemente vaya a favor de que se trate de un trasudado. Si ese derrame empieza a ganar en ecogenicidad, empieza a ganar en puntitos en el interior, sobre todo si se acompaña de un engrosamiento de la pleura o una inmovilización de ese parénquima colapsado, probablemente vaya más hacia un exudado. Y ya, si me encuentro esto, septos, tabiques en el interior, esto es un empiema. Aquí no hace falta pinchar para ver el pH. Esto probablemente tenga que entrar con un tubo y poner fibrinolíticos, porque si intento sacarlo solo evacuando, pues a lo mejor se me queda en un tabique y no lo voy a poder sacar. Hay algún otro dato que, como es el signo del plancton, que me ayuda a ver si es un derrame muy celular. Este signo lo encuentro en derrames pleurales malignos y en hemotoras. La sangre pues va a aparecer aquí como flotando, aquí la he coloreado para que se vea un poquito más y con los movimientos respiratorios pues va a aparecer pues como si fuera plancton. Este es un vídeo que, bueno, lo publicamos nosotros este año por la cantidad de cosas que tiene, ¿no? La cantidad de cosas que se puede ver solo en una ecografía. No sé si os fijáis que vemos pequeños puntos flotando, es el signo del plancton, era un derrame pleural hemático. Un derrame pleural hemático de un paciente COVID, por eso le estábamos haciendo el seguimiento con ecografía, que había hecho un tromboembolismo pulmonar. De hecho, la imagen del infarto pulmonar la tiene por aquí, que coincide con
con la sombra acústica de la costilla, pero además, no sé si os fijáis que de aquí salen como burbujitas. Salen como burbujitas cuando el paciente respira. Esas burbujitas eran por un neumotórax. El paciente tenía aire de neumotórax, tenía un derrame pleural hemático de hemotórax y tenía también un tromboembolismo pulmonar aparte de COVID. Así que con una eco, haciendo el seguimiento a pie de cama, podemos ver un montón de cosas. En función de la cantidad de líquido que tengamos, podemos incluso predecir que se va a formar un derrame. Esto es así porque una pleura sana es una pleura lisa, pero a medida que mi pulmón empieza a congestionarse, la pleura empieza a arrugarse hasta que se despliega por completo y aparece mi derrame pleural. Generalmente esta congestión va a venir acompañada de aumento de líneas B. Y en función de la cantidad de derrame que tenga, voy a tener distintos signos ecográficos. Si tengo un derrame pleural muy pequeñito, pues tengo un signo estático, que es este del cuadrado, que no es otra cosa que un derrame pleural pequeñito, enmarcado entre las sombras acústicas de las costillas, la pleura parietal y la pleura visceral. Y tengo también algunos signos dinámicos, como es el signo del sinusoide. Si yo pongo en modo M para valorar la movilidad de mi pulmón atelectasiado, si el líquido no es muy denso, voy a ver que mi parénquima pulmonar sube y baja, haciendo un signo del sinusoide. Si mi derrame pleural es muy viscoso, la movilidad esta pues va a estar bastante disminuida, traduciendo que es un derrame viscoso. El signo más conocido es el signo de la medusa, que no es otra cosa que mi pulmón completamente atelectasiado, flotando en medio líquido. Traduce que tengo un derrame pleural masivo. Este quizá es un vídeo un poco exagerado de un signo de la medusa, una atelectasia pues muy grande, ¿no? De hecho, solo veo el parénquima pulmonar cuando mi paciente coge aire, baja el diafragma y es cuando aparece el parénquima pulmonar, si no, parece que todo sería derrame. Cuando el derrame es muy pequeñito, hay veces que me puede costar diferenciarlo de si es un verdadero engrosamiento de la pleura. Para eso es muy útil ponerle el Doppler, porque si es líquido va a colorear, mientras que si se trata de un engrosamiento de la pleura, no vamos a ver que con Doppler nos coloree. Bueno, esta imagen la utilizo mucho cuando hablo con los residentes de ecografía, porque muchas veces cuando vemos esta placa me dicen, a ver, Cristina, solo pincha un ciego, o sea, no me hace falta poner la ecografía para drenar esto, voy a acertar sí o sí. Y es cierto que la mayor parte de las veces que tengo esta ecografía, o sea, esta placa, voy a tener esta ecografía, un gran derrame pleural. Pero sin embargo, con una placa de similares características, hay veces que me encuentro con esta ecografía, que lo que tengo pues es una masa, ¿no? Una consolidación. Entonces, con la eco, para guiar los procedimientos voy a evitar iatrogenia. Y ya que aprovecho para caracterizar el derrame y para decir dónde voy a pinchar, le paso un vistazo a la intercostal, que bueno, vosotros eso lo sabéis mucho mejor que yo. Hay veces que nos puede jugar una mala pasada. Cojo la sonda lineal, apunto un poquito hacia arriba, hacia la costilla superior, e identifico dónde está la intercostal. Esto sobre todo cuando tengo que hacer procedimientos que están muy cerca de la columna, que a veces salen vasos aberrantes que a la hora de pinchar o de meter tubos, pues nos puede jugar una mala pasada. La eco nos sirve para identificar neumotórax, es más, tiene una sensibilidad mucho mayor que la radiografía. Para explorarlo, lo que haré es tumbar al paciente completamente para que el aire suba hacia arriba y lo haré utilizando una sonda lineal. Empiezo por la cara anterior, pero la voy a tener que ir desplazando hacia lateral para detectar el punto donde acaba el aire y empieza el parénquima pulmonar sano. Debemos tener en cuenta algunos inconvenientes. No es posible determinar el grosor del neumotórax. Sí que se dice que cuando el punto pulmonar, ese punto donde empieza el parénquima sano, lo encuentro más allá, más lateral que la línea axilar media, probablemente ese de neumotórax requiera un drenaje, pero el grosor exacto no lo puedo determinar. Debemos tener en cuenta con el enfisema subcutáneo que a veces nos puede jugar malas pasadas, pensando que no tiene neumotórax el paciente y que luego en el fondo sí que lo tenga. Y después que en pacientes obesos o neumotórax pequeños a nivel mediastínico hay veces que pueden pasar desapercibidos. ¿Cómo lo voy a ver? Pues lo voy a ver como una ausencia de deslizamiento pleural, es decir, en este caso las pleuras no están juntas, entonces no voy a poder ver el signo del sliding, la pleura va a estar completamente quieta. Voy a tener líneas A que a veces incluso están aumentadas, pero no voy a poder ver nunca líneas B y no voy a tener el pulso pulmonar, la transmisión de los latidos cardíacos. Esto en dinámico se vería así. En este caso se está moviendo el operador, pero si veis la línea de la pleura no se mueve. Veo líneas A,
pero no veo líneas B, ¿vale? Estos son signos muy sensibles, al igual que el modo M. El modo M aquí también me puede dar un apoyo. El parénquima pulmonar no va a estar respirando, entonces voy a perder esa imagen de granulado y voy a tener la imagen que se conoce como código de barras. Y tampoco voy a tener la transmisión de los latidos del corazón. Como digo, estos son signos muy sensibles, pero no son específicos 100% de neumotoras. Para tener un signo específico 100%, tengo que ir al punto donde empieza a encontrarse el parénquima sano. Este es el punto pulmonar. Si veis, tengo hacia un lado características de neumotoras y hacia otro lado características de pulmón sano con la arena de playa. Esto en dinámico, espera que no se ve así, en dinámico se vería así. Si os fijáis, aquí tengo deslizamiento de la pleura, sin embargo aquí esta pleura no se está moviendo absolutamente nada. Este es el punto pulmonar. Este punto sí es 100% específico de neumotoras, ¿vale? Sí. Cuando lo encontramos... Ahora, es que no lo veíamos. ¿Ahora? Al vídeo, ahora sí. Vale, veis que esto se mueve y esto no, ¿vale? Esta es la zona de pulmón sano que tiene deslizamiento y esta es la zona de neumotoras. No tengo el deslizamiento de la pleura. No me puedo quedar solo con un signo para hacer el diagnóstico de neumotoras. Tengo que seguir un algoritmo. Primero tengo que ver que no tenga deslizamiento pleural. Después tengo que ver que no tenga líneas B. Intentar buscar hacia el nivel lateral el punto pulmonar. Si encuentro ese punto pulmonar, seguro 100% que tengo neumotoras. Pero si no lo encuentro, tengo que ver que no tengamos el pulso pulmonar e intentar apoyarnos del modo M para ver ese código de barras. Parece que da un poco de miedo hacer una ecografía y decir, pues tiene un neumotoras, ya está, le pongo un tubo, no le pongo un tubo. A nosotros por lo menos es lo que nos pasaba. Nosotros empezamos con la ecografía para cosas más allá del derrame pleural en 2014 y bueno, hemos reportado ahora cuál era nuestra experiencia. Aprovechamos que después de hacer biopsias transbronquiales ciegas o biopsias pleurales siempre teníamos que hacer una radiografía porque hasta en el 6% de los casos se producen neumotoras. Entonces dijimos, bueno, pues tras acabar el procedimiento, cuando estábamos empezando nuestra curva de aprendizaje, vamos a hacer una eco para ver si verdaderamente tiene neumo o no, y luego lo correlaciono con lo que vea en la radiografía. Entonces, nuestro valor predictivo negativo, cuando empezábamos la curva de aprendizaje, insisto, era del 98%. De hecho, ahora ya no pedimos placas de control, solo hacemos la ecografía. Así que es un procedimiento que es sencillo, lo único que hay que empezar a hacer, ojo, así que os animo a empezar a hacerlo. Os decía al principio que cuidado con el enfisema, porque hemos dicho que un neumotoras no puede tener líneas B. Esto que vemos aquí que sale de la pleura sí son líneas B, pero esto de aquí que sale son líneas verticales, pero que salen del tejido celular subcutáneo son líneas E, líneas de enfisema. Cuando un paciente tiene un neumotoras y sale aire al tejido celular subcutáneo, lo vamos a ver con estas líneas de aquí, que son líneas E y que a veces nos juegan alguna mala pasada. Tenemos que ir a ver dónde inician. Si inician desde aquí arriba, son líneas E. Si inician de aquí abajo, de donde está la pleura con su sliding, son líneas B, ¿vale? Hay que hacer esta diferenciación. En cuanto al parénquima pulmonar, solo os voy a hablar de consolidaciones, no me voy a meter en síndromes intersticiales. En cuanto a las consolidaciones, van a ser accesibles a la ecografía cuando la consolidación está en contacto con la pared torácica. En este caso sí voy a poder identificar perfectamente la consolidación. Si la consolidación no está en contacto con la pared torácica, pero el halo de inflamación circundante sí que lo está, en este caso lo que voy a ver es un aumento de líneas B focal en la zona donde esté esta consolidación. Pero ojo que hasta en un 8% de los casos ni la consolidación ni la inflamación circundante está en contacto con la pared torácica. En estos casos son los falsos negativos de la ecografía, ¿no? Voy a ver líneas A dando apariencia de un pulmón sano y no voy a ver que detrás de esto hay una consolidación. Pero bueno, en muchos casos sí que podemos verla. Las consolidaciones más conocidas son las de las neumonías, ¿no? En este caso lo que voy a ver es un parénquima que tiene una ecogenicidad variable en su interior, que muchas veces tiene algunas zonas de atelectasias, que la pleura está fragmentada y que característicamente tiene un broncograma aéreo y un broncograma fluido. ¿Qué es esto del broncograma aéreo? El broncograma aéreo es aire atrapado dentro de los bronquios, entonces lo voy a ver como una zona blanca
que en una neumonía va a ser dinámico. Cuando el paciente respire, vamos a ver cómo estas zonas blancas se mueven con la respiración. Cuando el bronquio está lleno de secreciones, lo que veo es un broncograma fluido, una imagen hipoecoica, como si fuera un vaso. El broncograma fluido lo puedo ver en distintas etapas de la neumonía, pero que esté presente a lo largo del tiempo cuando ya la neumonía está en resolución, es un criterio de hacer una broncoscopia, porque a lo mejor esa consolidación no es una neumonía y es una consolidación pues tumoral. Hay algunos otros signos, como es el signo de la trituración, que es este que tenéis aquí, pequeñas zonas hiperecogénicas que me hablan de que esa consolidación no es lobar. Y este punto de aquí habla de dónde empieza la aireación. Si os fijáis, esta zona está toda más consolidada y a partir de aquí empieza a airear, por eso veo más zonas blancas. En dinámico se vería algo así. Cuando mi paciente expira es cuando veo derrame pleural, sin embargo, veo derrame pleural con el signo de la medusa, mientras que cuando coge aire veo ese broncograma aerodinámico, veis las estructuras blancas que se llegan hasta la pared torácica. Aquí tengo el signo de la trituración. A partir de aquí empezaría la aireación. Este sería un caso típico pues, de una neumonía, ¿no? Hay veces que cuesta diferenciar un poco si lo que tengo es una consolidación por una neumonía o una consolidación por un derrame pleural que me ha producido una telectasia compresiva. Esto es difícil diferenciarlo, pero hay un signo que nos puede ser útil, como es el broncograma aéreo. Si os fijáis, esta estructura de arriba, que es una neumonía, tiene puntitos blancos en el interior que se movilizan con los movimientos respiratorios, mientras que en la telectasia compresiva no hay zonas blancas de broncograma aéreo que se movilicen con los movimientos respiratorios, ¿no? Esta sería una telectasia compresiva por derrame y esta sería una neumonía con un derrame pleural asociado. Pero cuando veo una consolidación tengo que fijarme muy bien, no solo en lo que tiene dentro, sino en los márgenes y lo que hace hacia afuera. Si os fijáis, esta consolidación, que también tiene una ecogenicidad como si estuviera hepatizada, tiene los márgenes mucho mejor definidos, es más una estructura redondeada, y fijaros lo que hace en la pared torácica, se mete hacia adentro. Esta consolidación es un tumor, ¿vale? Una neumonía nunca nos va a hacer este tipo de invasión. Entonces, vamos a definir bien qué es lo que tiene en el interior, cómo se comporta de forma dinámica y después los márgenes, porque si se mete en la pared torácica probablemente vaya a favor de una patología tumoral. Así que nada, deciros que la ECO es el quinto pilar de la exploración física, que su inclusión en los algoritmos de manejo pueden disminuir la necesidad de pruebas complementarias o tratamientos innecesarios y que la ECO pues, nos permite disminuir la iatrogenia como guía de los procedimientos pleurales, mejorando la rentabilidad diagnóstica. Y animaros a que empecéis con ella porque es bastante sencilla y bastante útil. ¿Me escucháis? Escuchamos. Muchas gracias, Cris. Nada, no sé si queréis hablar de alguna patología más o preguntarme alguna cosa. Dudas, preguntas. Todo claro. No, bueno, todo claro. No tan claro. No, enhorabuena, Cris. A mí me ha gustado mucho tu exposición. Y bueno, yo creo que para empezar, con estas nociones que nos has dado, vamos, va de sobra. Yo creo que sí. Es lo que tú dices, que empecemos a disponer del ecógrafo y empezar aquí poco a poco. Correcto. La pena es no tenerte aquí para que cuando empecemos nos vayas guiando. Esa sí es la pena. A ver si pasa esto y podemos hacer algo más práctico. Pero de todas formas, si alguna vez me queréis mandar alguna imagen al WhatsApp o al correo, sin problema, ¿eh? Pues sí, pues sí. Luego, en cuanto al equipo que nos decías, nos recomendabas que, bueno, que no hacía falta que fuera un equipo especialmente caro ni con mucha tecnología, que cualquier equipo para empezar podría servir. Sí. Y en cuanto a las ondas, nos recomiendas que si tengamos... podéis contar con lineal y convex, sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, que tuvierais una lineal y una convex. El equipo, ya os digo, no hace falta que sea un gran equipo. Normalmente con los presets configurados de abdomen suele bastar. Poner el foco de exploración en la línea de la pleura, que es donde vamos a tener más definición, y luego si queréis hacer algunos ajustes de preset para mejorar la patología pulmonar, yo os puedo mandar ahí unas indicaciones para que se vea mejor. Los nuevos equipos ahora, os decía, vienen con armónicos, con elastografía.
Eso sí que te mejora un poco la definición en algunas consolidaciones, pero no son necesarios. O sea, para ver neumonías, derrames, neumotoras, no son estrictamente necesarios. Eso yo lo utilizo pues cuando estamos viendo pues, un aumento de líneas B y no sé si tiene engrosamiento pleural, sino para hacer diagnóstico diferencial de PIDs, fallos cardíacos, distrés, de lo que es el síndrome intersticial difuso, pero para la patología a pie de cama de diagnóstico diferencial no son necesarios. Vale, en vuestro caso, Cris, ¿cuánto tiempo convivió la eco con la radiografía? ¿Cuándo dejasteis de hacer ecografía, radiografía para confirmar los hallazgos? ¿Para neumotoras? O para... Sí, bueno, sobre todo para neumotoras, derrames. Para derrames, a ver, la curva de aprendizaje de la eco no está bien estandarizada. Se habla de que los cardiólogos, no sé si es porque ellos son así más aventurados, dicen que para el diagnóstico de edema cardiogénico, que lo que tienes que ver es líneas B bilateral, vale con 1 hora de aprendizaje. Para el neumotoras nosotros tardamos 1 añito y medio en vimos los resultados del estudio y que estuviéramos todos bien, sobre todo para la detección del punto pulmonar. El punto pulmonar es lo que más cuesta encontrar. Tienes que deslizar bien la sonda, tienes que estar quieto, que el paciente respire, que muchas veces está asustado así, se queda sin respirar, entonces te parece que tiene neumotoras por todos los lados porque no ves nunca deslizamiento. Entonces nosotros 1 añito y medio estuvimos conviviendo con radiografía y ecografía para el diagnóstico de neumotoras. Para derrame pleural lo vais a ver enseguida. Yo creo que el derrame pleural este año lo tenéis hecho. Derrame pleural y neumotoras, este año abandonáis la radiografía. A ver si es verdad. Bueno, pues Cristina, agradecerte las molestias que te has tomado preparar la charla, en tomarte tu tiempo para explicárnoslo. La verdad que es una charla muy didáctica, nos ha encantado a todos. Y nada, darte las gracias. Muchas gracias. Sin problema. Cristina, yo tengo una pregunta. Sí. Antes de nada es lo mismo, retiro la enhorabuena por la calidad de la ponencia. Y bueno, concuerdo como tú que yo creo que la ecografía ya es una herramienta básica que debe estar presente en todos los servicios de cirugía torácica, ¿no? Tanto para evaluación preoperatoria como para luego el seguimiento postoperatorio de nuestros pacientes. Luego, en cuanto al análisis preoperatorio, ¿tú crees que la ecografía puede tener alguna utilidad, por ejemplo, en casos donde nosotros tenemos dudas si hay alguna infiltración de la pleura parietal, Sí. o infiltración de pared, que muchas veces con el TAC pues, no estamos seguros? Totalmente. O sea, la eco en ese sentido es más sensible. Nosotros para eso sí que la utilizamos. ¿Ves? Para eso es una de las cosas que sí que los software de elastografía te pueden dar un valor añadido, porque con la compresibilidad te va a colorear mucho mejor esa zona, pero con una eco simple, sin filtra la pared, lo veíamos en este vídeo que os ponía aquí, se va a ver mucho mejor que en un TAC de tórax. Si os fijáis, aquí la masa se mete dentro de la pared torácica. Entonces, sí que es útil, yo sí que os animaría. Y en lo referente a los estudios preoperatorios, también para valorar la vía aérea. Si utilizáis también rígida y así, con la eco podéis medir el calibre de la vía aérea para ver qué es lo que, si le puede entrar el broncoscopio rígido o para, no sé si ponéis prótesis para valorar el diámetro de las prótesis que se tienen que poner. Yo creo que se puede hacer un estudio muy completo, tanto preoperatorio como de seguimiento posterior. Y otra de las utilidades que yo le podría ver, a ver si nos lo puedes confirmar, sería la identificación de adherencias pleuropulmonares. Correcto. Con respecto a eso, el deslizamiento pleural, pues imagino que no se vería en esos casos, ¿no? Que a nosotros sí que nos puede cambiar. Pues, correcto. Si hay una adherencia, vais a ver una zona, primero que no tiene el deslizamiento pleural y después que en modo M va a tener el código de barras. Eso también es bastante útil. Y luego, por último, Cristina, ¿tenéis alguna experiencia en la identificación intraoperatoria con ecografía de nódulos pulmonares o lesiones pulmonares? Intraoperatorio, cero experiencia. Vale, porque sí que es una herramienta que, bueno, en algunos casos se puede utilizar. No es tan sencilla como otras técnicas que utilizamos, pero sí que está descrito y bueno, yo la he utilizado en alguna ocasión. Sí, pues no, yo intraoperatorio no. Pues nada, ánimo, a empezar con la eco. Muy bien, Cristina, pues muchas gracias por todo. Te agradecemos todos enormemente que hayas estado aquí con nosotros compartiendo este ratito. Y nada, nos ponemos en contacto contigo para más adelante y te iremos contando nuestra experiencia, a ver qué tal nos va. Perfecto, seguro que genial.
Muy bien, pues Venga. muchísimas gracias, Cristina. Nada, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias.